Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, hola. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias. Hola. Muchísimas gracias, amigos. 9:30 de la mañana y estamos con ustedes como todos los días. Por favor, préstennos muchísima atención. El tema que vamos a tratar hoy día, que es la neumonía, sigue matando a cientos de niños en el Perú. La situación es cada vez más crítica. Por favor, no se pierda este programa, porque si usted tiene niños en casa, le enseñaremos a identificar las señales claves que podrían salvarle la vida a sus pequeños. Y para hablar de este tema, hoy día nos acompaña el doctor Luis Falcón, neumólogo pediatra del Hospital de Emergencias Pediátricas. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Doctor Falcón, bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias. Doctor, vamos a hablar de un tema importantísimo. Es cómo hacen los padres para identificar un estado de gravedad. Y es básicamente a través de reconocer algunos síntomas importantes que pueden presentarse. ¿Le parece? Correcto. Por favor, acompáñeme por acá. Yo voy a ir hacia atrás. Muchísimas gracias. Doctor, el primer síntoma importante, obviamente, si esto se agrega a tos, pero si sobre todo hay fiebre asociada a un resfrío, a tos, a una bronquitis, a un problema de infecciones respiratorias altas. Claro, la fiebre es el primer signo de alerta frente a una infección, ¿no? Pero si ya la fiebre aumenta o se mantiene más de 3 días, entonces ya el familiar tiene que tener mucho cuidado porque puede estar asociado a síntomas respiratorios, por supuesto. Hay que estar pendiente de que puede estarse complicando. Totalmente de acuerdo, ya sabe, señora, un síntoma de alarma. De hecho, es la fiebre, ¿de acuerdo? Vamos a ver un segundo síntoma que es importantísimo. Adelante, señor director. Veamos, en este caso, tos y mucosidad. Dificultad para expectorar, doctor. Sí, generalmente los niños menores de 5 años tienen dificultad para poder eliminar la flema de por sí. Pero si esto se asocia con una frecuencia respiratoria rápida, que siempre voy a incidir en eso, sí es un signo de alarma. Ajá. Pero si eso se ve asociado a dificultad para respirar o respiración rápida, ni modo, inmediatamente. Y si a eso se le agrega fiebre, mayor razón, estamos juntando 2 síntomas y nos vamos a un tercer síntoma de probable neumonía en niños. Dolor en el pecho, dolor al toser, dolor al respirar, doctor. Sí, el dolor en el pecho es un síntoma bastante importante. Apenas el dolor de pecho se presente, llevarlo a un centro de salud para que el especialista pueda hacer la diferencia entre si verdaderamente se trata de un dolor de pecho o es un dolor de garganta, que el niño al momento de toser es una tos muy fuerte y le genera dolor, ¿no? Perfecto, nos vamos a un cuarto síntoma de neumonía en niños. Y este es un síntoma clave, doctor. Lo consideramos sumamente clave porque casi se presenta el aleteo nasal. El aleteo nasal implica que el niño está teniendo hambre de aire y empieza a moverse la nariz en forma muy severa al momento de inspirar. Entonces, eso es un signo de insuficiencia respiratoria bastante delicado que inclusive requeriría probablemente un internamiento, ¿no? El niño trata de respirar más aire y se mueve, ¿no? Y se mueve. Vamos a ver un último síntoma de neumonía en niños. Si a todo esto se le agrega transpiración, que podría ir muchísimo en relación a la fiebre probablemente, sobre todo, doctor, si es que este niño comenzó con un resfrío un día leve y al día siguiente comienza a empeorar. Así es, doctor. Eso, por ejemplo, nosotros en medicina lo conocemos como diaforesis y es el trabajo respiratorio que tiene el niño, como si hiciera un ejercicio exagerado. O sea, es un trabajo tan excesivo, tanto le cuesta que suda un montón. Así es, tremendo, porque ahora ya estamos aprendiendo un poquito a identificar signos y síntomas, pero ¿por qué se dan estos signos y síntomas con respecto a una neumonía? Lo tenemos a través de una demostración acerca de un pulmón sano y un pulmón enfermo. Vamos a verlo, doctor, si nos acompaña por este ladito. Muchísimas gracias. Ajá.
Hay algunas cositas que nos podemos identificar o podremos tratar de saber. Por ejemplo, en este caso, un pulmón sano. Esto casi no se veía, doctor, porque un pulmón así de rosadito. Pero si fuera un neonato, un niñito recién nacido, esto podría generalmente tener este color. Así es. Pero gracias a algunos factores externos, como por ejemplo, humo. Padres fumadores con niños en casa tienen muchísimo más posibilidades de desarrollar enfermedades bronquiales. Este es un factor de riesgo severo, el humo. El humo del cigarrillo es un factor de riesgo severo. El hecho de que cocinen también con leña, ¿no? El hecho de que cocinen con carbón, con bosta de vaca en algunos lugares de nuestro país, generan problemas en el aparato de defensa. Hace susceptible al pulmón a adquirir enfermedades. Tenemos otras cosas como, por ejemplo, desnutrición, doctor, y esto también es un indicador de salud de nuestra población. La parte social siempre va de la mano de las políticas de salud, ¿no? Y la desnutrición es algo importante, lo que tenemos que lograr desaparecer. Erradicar de nuestro país. Así es. De acuerdo, completamente. Luego que venimos, tratamientos, a veces muchos tratamientos empíricos, doctor, jarabitos milagrosos. Justamente hay medicamentos que quitan la tos. En la FDA, que es el Centro de Regulación de Medicamentos en los Estados Unidos, ha suspendido o ha proscrito el tratamiento con antitusígenos y expectorantes en niños menores de 2 años porque pueden generarle la muerte. De acuerdo. Tenemos por último, y acá nos vamos a dirigir con un pequeño mensaje a nuestros amigos de Puno y de las zonas altoandinas, porque los cambios bruscos de temperatura predisponen a este tipo de enfermedades. Sí, bueno, el frío tiene 2 características para poder favorecer la neumonía, ¿no? Uno, hace que las partículas virales o infecciosas se mantengan durante más tiempo viables sobre las superficies y sea muchísimo más fácil de que puedan contagiarse. Y lo segundo es que el frío extremo puede generar problemas con el movimiento de los cilios, ¿no? Del pulmón, que son unos pelitos que nos ayudan a eliminar las partículas extrañas o bacterias o virus, ¿no? A través del moco, ¿no? Perfecto. Esto asociado a las infecciones puede producir, escuche señora, porque esto también nos puede ayudar, una respiración como esta. Escuche, por favor. Doctor, en el pulmón, a diferencia de un pulmón sano, en este caso podríamos estar viendo un pulmón que en lugar de estar ocupado de aire, puede estar ocupado de secreciones o de algunas sustancias que a la larga son generadas por este proceso infeccioso. Incorrecto, como vemos acá, esto es un pulmón sano y acá sí vemos un pulmón enfermo. En este pulmón enfermo vemos representadas las secreciones, ¿no? La pus que puede estar impidiendo una buena oxigenación en la persona o en el niño, y eso genera trabajo respiratorio. Trata de respirar más rápido para poder compensar la zona enferma con las zonas sanas. Y eso puede ir aumentando conforme van pasando los días, ¿no? Y haciendo más difícil la respiración del niño. Y el tratamiento, por supuesto. También. Para entender muchísimo mejor, gracias a una animación, tenemos la posibilidad de llevarle a su casa lo que realmente sucede con un niñito que está sufriendo en este caso de neumonía. Nos acompaña por acá, por favor, doctor Falcón. Muchísimas gracias. Para este ladito nos vamos. Muy amable. Adelante, señor director. Veamos. Ajá. ¿Nos ayuda a explicar un poquito? Acá el señor acaba de estornudar. ¿Qué implicancia tiene esto? Sí, ahí está eliminando microorganismos, ¿no? Que pueden ser virus o bacterias que están ingresando a la vía aérea, ¿no? Entonces esto sobrepasa parte del sistema de defensa, si sobrepasa la parte de defensa de la persona, se va ubicando a nivel de ciertos receptores a nivel de la mucosa, ¿no? Y va colonizando estas bacterias o estos virus, ¿no? Y el sistema de defensa trata de producir
producir más moco. Pero a veces sobrepasa esto y ingresa a la vía aérea inferiores, ¿no? Perfecto. Doctor, ¿cómo se revisa a un niño? ¿Qué es lo que una mamá debe esperar de su médico cuando va a un centro asistencial con un problema respiratorio? Justamente tenemos un colaborador que nos va a ayudar muchísimo, el pequeño Robert. Caballero, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien. A ver, doctor, ¿cómo lo enfrentamos? O sea, ¿qué es lo que se debe hacer, bueno, por favor? Lo primero en casa, la familia, porque eso es lo primero que tiene que ver la mamá, es ver cómo respira su niño, ¿no? Con qué dificultad está respirando. Por ejemplo, en este caso vemos un niño que está respirando normalmente, ¿no? Que esto es importante. Está respirando, no tiene ninguna dificultad. Ahora, si él empieza a respirar en forma rápida, y es un signo de alarma. Entonces, como si estuvieras cansado, respira rápido, campeón. Respira rápido. Respira rápido. Sigue, más rápido, más rápido, más rápido. Si ustedes se dan cuenta, ven que él está respirando más rápido de lo normal y se van hundiendo las costillitas. Respira un poquito más rápido. Con la boquita abierta, ¿ves? Ahorita. Muy bien, entonces se le hunden las costillitas porque son los músculos accesorios de la respiración. Si sobre eso nosotros vemos también que se le va hundiendo en esta zona, que es la zona por encima del esternón, ajá. Este huequito se empieza a hundir. ¿Puedes sentarte un poquito? Papito, a ver, siéntate ese un huequito poquito. se empieza a hundir y es un signo a ver, respira de... con la boca abierta. Así, con la boca. Abre grande. ¿Sí? Ahí está. Se le hunde, entonces esto es un signo de alarma severo. Y lo mismo sucede con la nariz, el aleteo nasal que empieza a moverse en forma rápida, ¿no? Doctor, tenemos la imagen del aleteo nasal, uno de los signos de alarma más fácilmente identificables por usted, señora. ¿De acuerdo? Acompáñenos por acá, por favor. Gracias, Robert. Enseguida estamos acá. Adelante, señor director. Miren esta imagen. Eso es impresionante. Mire, doctor, ¿nos puede ir explicando? Este es un niño lactante, ¿no? Sí, es un lactante y como vemos claramente cómo se mueve la naricita, las narinas se están moviendo rápidamente. Esto no debería de verse. Si se ve, es un signo de insuficiencia respiratoria. En el niño, ¿no? El otro signo importante, señora, porque entre el aleteo nasal y lo que vamos a ver enseguida, que se llama tiraje subcostal. Adelante, señor director, veamos. Eso, doctor, esto es... Este niñito está para hospitalización. Es un niño con una frecuencia respiratoria rápida. Lo primero, ustedes ven que la respiración ha aumentado en su velocidad. Y a los costados pueden ver los músculos accesorios, que son los músculos intercostales, que se empiezan a mirar con cada respiración del niño, ¿no? Cosa que no debería de verse. Doctor, acá solamente para una recomendación final. Doctor, ¿qué tan importantes son las vacunas para la neumonía? Y acá, por favor, que nos presten muchísima atención, porque ese es algo que nosotros sí podemos hacer para prevenir. Claro, el punto principal son las vacunas. Tienen que vacunarse para neumococo, tienen que vacunarse para los gérmenes más comunes, los niños, sobre todo la gripe, sarampión, rubiola, tos convulsiva, ¿no? Que evita las neumonías por esos agentes infecciosos y, como bien dice, doctor, usted al final, la influenza en los periodos de estacionalidad. Esto es importante. Y el lavado de manos, doctor. Totalmente. Eso desde el primer día. Correcto. Doctor Falcón, realmente ha sido un placer tenerlo acá por la claridad de sus pensamientos, por la claridad cómo nos ha expuesto usted esos síntomas que pueden hacer que nosotros reconozcamos en nuestros niños una terrible neumonía. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias.